Hola developer, ¿qué tal? Espero que bien, aunque la verdad es que no me importa un bledo, porque aquí venimos a aprender de Go, no a hacer amigos. Y en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestro listado de proyectos para principiante, en el que vamos a tocar estructuras y mapas, y qué mejor proyecto para poner esto en práctica que un listado de tareas. Así que dejémonos de rollos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos, y vamos al Visual Studio Code a aprender un poquito de Golang. Ahora en nuestro main.go lo primero que vamos a hacer es definir un dato de tipo estructura, llamado tags. Y dentro va a tener tres campos que son los que van a formar parte de esta estructura. Los campos son name, de tipo string, que será el nombre de nuestra tarea, el description, que será la descripción de nuestra tarea, de tipo string, y un campo para definir si la tarea está completada o no, y es de tipo booleano. Con esto ya tendríamos nuestra estructura creada. Ahora vamos a usarla dentro de la función main. Para ello vamos a definir una variable nueva llamada tags, la cual se va a inicializar ejecutando la función make, que lo que va a hacer es construir un mapa en el cual el índice será un int y el elemento será la estructura tags. De este modo ya estamos usando nuestra estructura definida en la línea 3 hasta la 7 dentro de nuestro mapa de objetos, que va a contener cada una de las tareas que vamos a crear. Ahora vamos a crear una variable nueva llamada lastID, que la vamos a usar básicamente para guardar el ID de la última tarea que creemos, por eso la inicializamos a 0 y será de tipo int. Ahora vamos a inicializar un for sin ningún tipo de condición, ya que lo que queremos es que se esté ejecutando continuamente. Lo primero que va a hacer este for es mostrarnos los mensajes de las acciones que puede utilizar el cliente para interactuar con nuestro programa. Para ello vamos a utilizar la función println del paquete fmt. Ahora que ya tenemos definidos todos los mensajes que va a ver el cliente para interactuar con nuestra aplicación, vamos a recoger la información que el cliente introduzca en el terminal para indicar la acción que quiere realizar. Para ello vamos a mostrar un mensaje, pero en este caso vamos a utilizar la función print para que lo que introduzca el cliente se vea al lado del texto que vamos a escribir aquí, que va a ser básicamente opción. Dos puntos y un espacio para que se vea al menos separado y quede bonito. Ahora vamos a crear una variable nueva llamada scanner, la cual lo que va a hacer es crear un escáner para obtener la entrada estándar del sistema operativo. Para ello vamos a utilizar la función del paquete Bufio llamada newScanner. Con esto creamos un nuevo escáner. A esta función hay que pasarle por parámetros la entrada estándar del sistema operativo. Para ello vamos a utilizar el paquete OS y su variable stdin. Después vamos a ejecutar la función scan de nuestro escáner para leer la línea de entrada del usuario. En este punto el programa se va a detener esperando a que el usuario introduzca algo en el terminal y continuará su ejecución después de que éste pulse intro. Ahora vamos a convertir esa línea de texto introducida por el usuario en un int. Para ello vamos a utilizar el paquete strcomp y de este paquete vamos a utilizar su función atoy. A esta función hay que pasarle un string. En este caso el string lo obtenemos ejecutando la función test de nuestro escáner. La función atoy, tal y como puedes ver aquí, retorna dos datos. Uno es el int, que va a ser nuestra elección, y el otro es el error. Así que vamos a recoger el int en la variable choice y el error, en este caso, no vamos a hacer nada con él, con lo cual le indicamos un barra baja. Antes de continuar voy a añadir aquí los dos puntos para que el retorno de la función atoy se guarde en choice.
Si no indicamos estos dos puntos, esto no sucedería. Ahora que ya obtenemos la elección del usuario, vamos a definir un switch al cual le vamos a pasar la variable choice. Y dentro de este switch vamos a definir cada una de las acciones que puede realizar el usuario, dividiéndolo por casos. Para ello escribimos case espacio 1, 2 puntos, case espacio 2, 2 puntos, y así sucesivamente hasta completar las 5 acciones que puede realizar el usuario. Ahora vamos a ejecutar la acción más sencilla, en este caso es la número 5, que consiste en salir del programa. Para indicar al usuario que vamos a salir del programa, lo que vamos a hacer es pintar un mensaje de texto que simplemente nos diga saliendo. Y vamos a ejecutar la función os_exit. Ponemos que la salida es igual a 0. De este modo nuestro programa se pararía por completo. Ahora vamos a desarrollar la primera acción, ver el listado de tareas. Y lo primero que vamos a hacer es definir un if para comprobar si el listado de tareas contiene algo. Para ello vamos a escribir la función len, vamos a pasarle el mapa y vamos a decirle si es igual a 0. En caso de que sea igual a 0 vamos a mostrar un mensaje. En este caso nuestro mensaje lo que va a decir es no hay tareas pendientes. En caso de que sea distinto de 0, quiere decir que al menos hay una tarea pendiente y nuestro mapa contiene al menos una tarea. Así que vamos a ejecutar un for para recorrer nuestro mapa de tareas, del cual vamos a obtener el id, que es el índice de cada elemento, y el elemento, que es una estructura. Dentro de este for each vamos a pintar la información que hay dentro de nuestro mapa. Para ello vamos a utilizar la función printf, porque esta función nos permite sustituir expresiones regulares por variables. Y vamos a definir un mensaje como el siguiente, que sería tanto %d porque vamos a pintar el id y es de tipo int, tanto %s porque sería el nombre de nuestra tarea, tanto %s que sería la descripción, y por último vamos a abrir unos paréntesis y vamos a escribir la palabra completado. Y aquí vamos a poner otra expresión regular que es tanto %t. Ahora tenemos que pasarle por parámetros a la función printf cada una de las variables por las que queremos sustituir estas expresiones regulares, y tenemos que pasarlas en el orden indicado. Primero el id, después el tags name, después el tags description y por último el estado. Pero para verlo todo en líneas separadas unas encima de otras y no todo junto en una misma línea, tenemos que añadir el barra invertida n al final del string. De este modo, y con lo que estás viendo aquí, visualizaríamos en cada línea la información de cada elemento que tiene nuestro mapa, empezando por el id, el nombre, la descripción y si su estado está completado o no. Una vez hecho esto, vamos a continuar con la acción número 2, agregar una tarea nueva. Para ello tenemos que preguntarle al cliente el nombre de la tarea, así que vamos a ejecutar la función print con el siguiente mensaje: nombre de la tarea, espacio. De este modo, cuando el cliente escriba se verá texto ubicado aquí. Y ahora vamos a volver a escanear la entrada. Para ello ejecutamos la función scan y para obtener el valor que haya introducido el usuario en el terminal vamos a ejecutar la función test, y esta información la vamos a guardar en una variable llamada name, y vamos a hacer exactamente lo mismo para obtener la descripción. Vale, pues como ya tenemos el nombre y la descripción de nuestra tarea, vamos a incrementar en 1 el id que hemos definido arriba, que es concretamente este que tenemos aquí arriba. Y esto lo vamos a hacer para guardar nuestra tarea nueva en el mapa de tareas. Para ello vamos a escribir tags y entre corchetes escribimos las id, y esto es igual a tags
Y entre llaves indicamos cada uno de los datos, en este caso name, que es igual a name, description, con una única T, que es igual a description, y complete, que en este caso lo seteamos directamente a false. Ahora mismo hemos añadido una nueva tarea a nuestro listado de tareas, agregándola al mapa tags. Pero para acabar esta acción tenemos que indicarle en un mensaje de texto al cliente que su tarea se ha agregado satisfactoriamente. Para ello vamos a poner un mensaje diciendo lo siguiente: tarea agregada con el ID tanto por ciento de. Y después vamos a pasarle el last ID, que es el ID de la última tarea que hemos agregado en el listado. Y para que quede aún más bonito vamos a añadirle el salto de línea a este string, poniendo barra invertida n. Ahora que hemos completado la acción número 2 de nuestro gestor de tareas, vamos a continuar con la número 3, que es marcar una tarea como completada. Y lo primero que tiene que hacer esta acción es preguntarle al usuario cuál es la tarea que quiere marcar como completada. Para ello vamos a preguntarle por el ID de la tarea. Para ello tenemos que decirle al usuario que introduzca el ID de la tarea que quiere marcar como completada, así que vamos a pedirle que inserte el ID de la tarea. Ahora vamos a escanear la entrada. Para ello ejecutamos la función scan de nuestro escáner. Y como siempre, esto nos va a dar un dato de tipo string. En este caso, para buscar por el índice de nuestro listado tenemos que convertirlo en un int. Para ello vamos a volver a utilizar la función atoy del paquete strconf. Y a esta función vamos a pasarle por parámetros el texto que ha escaneado nuestro escáner. Esto lo vamos a guardar en la variable id. Y de nuevo, como la función atoy retorna el valor de un error, y en este caso no queremos trabajar con el error, vamos a ponerle un barra baja, dos puntos igual, para guardar el id en la variable id y poderlo usar posteriormente, como para comprobar si nuestro listado de tareas contiene ese id. Para ello vamos a escribir un if y vamos a indicarle tags y entre corchetes vamos a pasarle el id. Si este id existe en nuestro listado de tareas, se va a ejecutar el if. Si no, mostraremos un mensaje de texto diciendo que el id no existe. Por ejemplo, con el siguiente mensaje: ahora, en caso de que exista, lo que vamos a hacer es pasarle al if el elemento. En este caso se lo vamos a pasar con la variable tags, ya que es una estructura. Vamos a guardar esa comprobación en una variable nueva llamada OK. Aquí indicamos el punto y coma para que el estado se guarde la variable OK y si OK es true, quiere decir que existe un elemento en nuestro listado con el ID que el usuario nos ha indicado, ejecutamos la actualización del estado de nuestra tarea. Para ello escribimos tags.complete igual a true. Lo que hacemos ahora es guardar esta información nueva en el listado de tareas, utilizando el ID para guardarlo en el lugar correcto. Y por último, mostramos un mensaje de texto indicando que la tarea se ha puesto ya como completada. Con esto ya hemos completado nuestra acción para poner como completada una tarea. Ahora vamos a por la última que nos queda pendiente, que es cómo eliminar una tarea de nuestro listado. Como te puedes imaginar, nuestro código debe ser muy parecido a lo que tenemos en el punto número 3, así que lo que vamos a hacer es copiar esa parte de código y vamos a ajustar lo que nos haga falta, que básicamente es la parte del if. Dentro de este if básicamente tenemos que ejecutar la función delete, a la cual se le va a pasar primero un mapa, en este caso tags, y segundo se le va a pasar la llave o la key de este mapa, en este caso el ID, que hemos obtenido del dato que ha introducido el usuario. Con esto sería suficiente para eliminar un elemento de nuestro mapa. Así que vamos a avisar al cliente de que la tarea con el ID que nos ha indicado ha sido eliminada, mostrándole el siguiente mensaje: tarea con ID ha sido eliminada. Le pasamos el ID por parámetros.
Como puedes ver, la variable tags no se está usando, así que vamos a ponerle un barra baja y así no nos saldría el error que nos indica el ID. Con esto habríamos acabado el desarrollo de nuestro gestor de tareas. Ahora toca probarlo. Pero antes de probarlo vamos a arreglar algunos textos que tienen un error, por ejemplo este, ya que pertenece al bloque de eliminada y nos estamos refiriendo a completada. Y aquí vamos a añadirle un salto de línea para que se visualice mucho mejor y aquí otro. Ahora sí vamos a abrir un terminal y vamos a probar que todo esto funciona correctamente, así que vamos a ejecutar el comando go run cmd main.go y ahora nuestro programa se va a iniciar, así que vamos primero a visualizar el listado de tareas. Nos indica que el listado de tareas está vacío ya que no hay ninguna tarea pendiente, así que vamos a agregar una tarea nueva. Vamos a llamarla gestor de tareas y vamos a añadirle la descripción siguiente, que va a ser: consiste en realizar un gestor de tareas en Golang. Ahora, si volvemos a visualizar el listado de tareas, nos sale nuestra tarea con el ID número 1. En este caso, su estado es completado false, así que vamos a indicar que esta tarea ya ha sido completada. Nos pregunta el ID de la tarea que queremos completar y le indicamos que es la número 1. Ahora, si nosotros lo que hacemos es visualizar el listado de tareas para ver si este estado ha cambiado, ya vemos que aquí el estado complete ahora mismo está true. Así que vamos a probar a eliminar esta tarea, ejecutando la opción número 4 y le pasamos el ID número 1. Nos indica que la tarea ha sido eliminada, así que ahora si volvemos a ver el listado de tareas nos indica que el listado está vacío. Con esto podemos ver que nuestro programa está funcionando correctamente, así que salimos del mismo y espero que esta aplicación te ayude a ser mucho más organizado. Si este vídeo te ha gustado, dale un buen like y compártelo con otros y otras developers. Y sobre todo, espero que te haya servido para aprender algo nuevo y sobre todo, muchas gracias por tu tiempo.